Muy bien, pues hermanos, vamos entonces a darle el paso al padre Cristian Ichin, eh, sacerdote religioso franciscano. Él es doctor en teología, profesor de nuestra Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Es presidente es miembro de la Comisión Nacional de Liturgia y de nuestra Comisión Diocesana de Prevención de Abusos. Así que le damos la bienvenida a Cristian y le agradecemos también este tiempo que nos va a regalar para acompañarnos también en esta mañana de reflexión como clero, como presbíteros de la Diócesis de Valparaíso. Le damos el paso entonces a Cristian para que él nos ayude en esta mañana. Bien, muchas gracias, Reinaldo. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Agradezco también a Reinaldo el rezar con las palabras de Esteban Gumucio. Yo creo que eso es una linda síntesis del ministerio presbiteral, de nuestra vida y nuestra vocación. Y también nos va a permitir también poder entrar en una lectura también espiritual de este texto que nos ha regalado hace poco el Papa Francisco, el Fratelli Tutti, todos hermanos. Justamente el rol del sacerdote, como yo quiero proponerle, también tiene una misión de ser un signo de fraternidad y de comunión. Así que muy agradecido también de eso. Bueno, antes que nada, bueno, quizás lo que quiero compartir con ustedes es una primera lectura. Igual la publicación de este texto es muy reciente. Cada uno hace una lectura, pero requiere a lo mejor más profundidad, más tranquilidad, para poder leer, digerir y comprender algunas cosas de este texto tan bonito que nos ha regalado el Papa. Así que lo que quiero proponerles para la reflexión, para el estudio, para la conversación entre todos, es un punto de vista, entre varios puntos de vista que pueden aparecer en la lectura del Fratelli Tutti. No es la única, no, es una entre tantas, y que puede enriquecer también la reflexión sobre nuestra misión, nuestra vocación como sacerdotes. Para eso quiero compartir pantalla y a partir de un texto que he realizado, quiero a partir de ahí conversar. Vamos a ver si... Ahí está. Se ve algo, ¿no es cierto? Yo con el Zoom no me manejo mucho, más con el Meet. ¿Se ve algo, no, padre? Sí se ve. Ya, ahora... Ahí sí. Bien. Bueno, ya el profesor Sergio Torres, ayer también les compartió otra visión de la lectura y que también ayuda ha aportado a la reflexión. Quizás a lo mejor hay cosas que nos vamos a topar en algunos temas, en algunas apreciaciones, y otras no. Entonces también ante eso hay que estar atento igual y puede enriquecer. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es, a partir de una lectura que he hecho, qué es lo que nos interpela, cómo nos interpela este nuevo documento, Fratelli Tutti, a nuestra fraternidad sacerdotal. ¿Cuáles son quizás aportes, nuevas luces, nuevas preguntas, no solamente a nuestra misión, sino también a cómo experimentamos y vivimos la fraternidad sacerdotal? Algo que es necesario hoy en día considerarlo dentro de nuestra vida, de nuestra vida humana, de nuestra vida ministerial. Bueno, partiendo con esto, yo veo esto un gran regalo que nos ha hecho el Papa hoy en día.
a todo hombre, a toda mujer. Bueno, es una carta que está dirigida principalmente a los católicos, pero es una carta, una encíclica abierta a todo hombre y mujer que ve en el mensaje del Papa valores y que ve también una propuesta de humanidad. Algunos elementos previos, antes de poder tocar lo propio de nuestro tema, bueno, algunas cosas ya que a lo mejor Sergio ya los tocó. Bueno, esta es la tercera encíclica del Papa Francisco y es la segunda encíclica en utilizar una expresión de San Francisco de Asís. La segunda encíclica es Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, y esta última sobre, que lleva el nombre de Fratelli Tutti, ¿no? También tomado un texto de San Francisco de Asís. Es un documento que él mismo lo señala, es una propuesta de amor sin frontera. Esto es vital para poder entender el hilo conductor de este documento. No es un documento que está dirigido a los sacerdotes, no podemos encontrar ahí elementos para el sacerdocio, sino que vamos a encontrar ahí elementos valóricos que apelan a la humanidad, al hombre, a la mujer, algo tan fundamental incluso para nosotros sacerdotes, que es nuestra vida humana, nuestra vida en relación. Nosotros no solamente nos relacionamos por temas pastorales, por temas ministeriales, o temas así de trabajo, sino que también tenemos que pensar que también hay una dimensión humana, relacional, que es necesario considerarla dentro del ministerio. Bueno, este texto, Fratelli Tutti, está motivada por un encuentro que él tuvo un tiempo atrás con el gran imán Ahmad al-Tayeb. Laudato Si estuvo motivada por otro encuentro con el patriarca Bartolomé. Y ahora por un imán, un encuentro que se realizó algún tiempo atrás, y que estaba también en un contexto que para la espiritualidad franciscana fue muy importante, porque se cumplían los 800 años del encuentro de San Francisco de Asís con el sultán Malik el-Kamil en Egipto. Entonces, también tiene ese contexto de encuentro y de un encuentro interreligioso. Francisco de Asís, un hermano que también supo amar sin frontera, saliendo de la frontera de la época, frontera no solamente geográfica o sociopolítica, sino también religiosa. Todos hermanos, ¿de dónde viene esta expresión? Esta expresión está tomada de un conjunto de textos de San Francisco de Asís que se llaman admoniciones o también consejos espirituales. Francisco motivaba a sus hermanos cuando habían encuentros después de haber salido por el mundo, él los motivaba con estas admoniciones. Son 28 admoniciones. Y en la admonición 6 está esta frase de la cual el Papa Francisco se basa. Dice este texto de la imitación del Señor: consideremos todos los hermanos, omnes fratres, al buen pastor que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y la persecución, en la vergüenza y el hambre, en la enfermedad y la tentación, y en las demás cosas. Y por esto recibieron del Señor la vida sempiterna, de donde es una gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros, recitándolas, queremos recibir gloria y honor. Consideremos todos los hermanos al buen pastor. El texto está enmarcado en un consejo espiritual que trata sobre el seguimiento de Jesucristo, secuela Christi, al buen pastor. Conocemos todos los hermanos al buen pastor, es decir, en el sentido de esta expresión, trata del seguimiento al Señor, al buen pastor,
a Jesús, no olvidando que esa es la vocación de todos los hermanos. Todos los hermanos, hoy día el Papa también habla también a todas las hermanas, no solamente al género masculino, ¿no? En un momento, cuando salió este documento, salió un poco de la crítica frente a eso. Pero Francisco, y después el Papa mismo, Papa Francisco, extiende también esta invitación a todo hombre y toda mujer, no es excluyente. Entonces, esto nos puede ayudar también a encontrar el sentido de la expresión Fratelli Tutti, Omne Fratelli, de la cual el Papa Francisco se basa para escribir esta texto. Las admoniciones son un cántico a la pobreza interior, son un cántico a la fraternidad humana, dice un gran especialista en franciscanismo, Cayetano Esser. Es la carta magna a la vida fraterna, educada sobre una vida de máxima pobreza. Interesante la relación aquí, fraternidad y pobreza. Una fraternidad también se construye a partir del reconocimiento de la misma pobreza interior que nos hace sentirnos dependientes unos de otros. Aquel que es pobre es capaz de poder pedir ayuda. Aquel que es pobre sabe manifestar su necesidad. El que es rico está satisfecho. Entonces la fraternidad para Francisco está construida también en esta comprensión, en este reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad. Eso lo voy a explicar un momento más. En el número 1 de este documento, el Papa Francisco dice: Fratelli Tutti escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Un amor sin frontera, es decir, un amor universal. Esta es la motivación y las primeras palabras del Papa Francisco al escribir este documento. Sin embargo, hay que reconocer algo. Este documento nace también a partir de una gran crisis que estamos viviendo. Es la crisis que habla del drama de nuestro tiempo. Y este drama es la indiferencia relacional, la indiferencia. Laudato Si, el Papa la escribe porque hay una crisis medioambiental y una crisis social, de pobreza, de injusticia social. Hay una crisis. Fratelli Tutti también asume y parte de esta realidad y de su diagnóstico, y podríamos reducirla con esta frase, con este concepto de la crisis. Indiferencia. La indiferencia relacional, antropológica, que no es que pensarla que esta indiferencia a veces pasa afuera de nosotros, lejos de nosotros, a veces en el mismo presbiterio, en la misma diócesis, en la misma fraternidad sacerdotal. Nadie se escapa a esta crisis. Y donde surge la pregunta sobre la fraternidad. ¿Qué es la fraternidad? ¿Para qué es la fraternidad? ¿Por qué el Papa entonces, al hacer este diagnóstico contextual de la relación entre países, entre personas, por qué te hablará de la fraternidad? La fraternidad es entonces la pregunta y también la sugerencia de salvación frente a lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es un primer momento para ubicarnos
y pensar desde dónde vamos a hablar de la fraternidad sacerdotal. Todos hermanos, una tensa historia en la humanidad en el cristianismo. La fraternidad no es algo que esté en nuestro ADN. Siempre es una aspiración, es un don de Dios y un proyecto a realizar. La tensión siempre ha estado presente en el cristianismo. Basta mirar la Sagrada Escritura. Si uno lee los capítulos 1 al 3 del Génesis, vamos a encontrarnos con un hermoso relato de la creación, donde nos habla de que Dios nos creó a todos hermanos, donde Dios al crear el mundo, al crear al hombre y a la mujer, nos ha hecho a todos hermanos en una interdependencia fraterna, cósmica. En esos textos vamos a encontrar el sentido del hombre en el mundo y su razón de ser, donde el hombre es capaz, tiene libertad y es capaz de discernimiento. Pero al capítulo siguiente, el capítulo 4, ya aparece la fraternidad como algo desastroso, problemático. Nos encontramos con el primer fratricidio, la historia de violencia y muerte. Es el relato de Caín y Abel. Caín atenta contra Abel, dos hermanos. Aparece el lobo contra el hombre. No aparece el hermano con el hermano. Aparece algo desde nuestra entraña, desde la entraña de Caín, que atenta contra Abel. Es el lobo que aparece, el que devora, el que destruye. Y Yahvé, Dios, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué responde Caín? No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Ahí está la crisis antropológica que vivimos. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Dónde está con quién te relacionas? ¿Qué tengo que ver yo con mi hermano? La indiferencia, el desentenderme, el no querer asumir a mi hermano como también a alguien que se me es dado. Yo soy responsable de mi hermano o mi hermana. La crisis antropológica, crisis que está también en nuestra historia. Francisco de Roma, llamémoslo así, el Papa, en el capítulo 2 del Fratelli Tutti, nos hace una exégesis, una hermenéutica muy sugerente de la parábola del buen samaritano. Texto que para nosotros es conocido, lo leemos, predicamos a partir de él, nuestras pastorales o a veces o nosotros elaboramos material a partir de eso. Pero el Papa hace una lectura muy interesante de esta parábola, de esta perícopa. Yo no vamos a leerla nuevamente, no la vamos a leer, perdón, pero sí algunas cosas a rescatar a partir de esto. Dice el Papa a partir de la lectura de la parábola del samaritano, dice, este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. El amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad. El problema que se suscita en la parábola del buen samaritano es la indiferencia. La indiferencia de que los que pasan y ven al herido no se comprometen por el herido, no se hacen responsables. Es como que volviera sobre ellos la pregunta, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Soy acaso el responsable de estos heridos que están en el camino? Incluso un levita y un sacerdote ocupado por el culto también también pasan indiferentes. La indiferencia es la que rompe toda relación. En cambio, aquí en el documento del Papa habla de este amor que habla de compasión.
que sabe de compasión, que sabe de hacerse responsable del hermano, del herido, de que está en el camino. Esta historia de la indiferencia es una historia que también nos ha dañado, pero un daño que también en este daño aparecen signos de esperanza, de reparación. Y yo quiero hacer una lectura también de este buen samaritano, saliéndome un poco de lo que dice el Papa, con una triada que está tomada de un libro de una teóloga chilena, Carola Montero, quien ha escrito, digamos, sobre el tema de la vulnerabilidad y ha tocado también en algún momento sobre el tema de los abusos en general. Y ella habla de esta triada ética que nos puede ayudar a entender esta parábola y ayudarnos a entender a nosotros también como personas, como ministros y en nuestra relación sacerdotal. Es la triada vulnerabilidad, reconocimiento, reparación. Vulnerabilidad. Si aplicamos este concepto, lo podemos ver que en esta parábola están los heridos en el camino, están los abandonados, los invisibilizados. Ellos son los vulnerables, que también nosotros somos vulnerables. Y la parábola también es una pregunta para nosotros. ¿Con qué personaje nos identificamos? Y a veces somos de todo. Somos los heridos del camino, somos los levitas sacerdotes que pasan de largo, somos el que cuida y cura al herido. Nos movemos siempre de un personaje a otro. Vulnerabilidad. También nosotros somos vulnerables. También nosotros como sacerdotes, ministros, cristianos, también somos los heridos en el camino. Luego el reconocimiento. El que es indiferente no es capaz de reconocer al vulnerable. Pero el amor nos hace caer en la cuenta quiénes somos nosotros, reconocer nosotros mismos y reconocer al otro. La actitud de los personajes. ¿Quién se detuvo y reconoció al otro como abandonado? Fue el samaritano. ¿A cuál de los personajes te pareces? Como sacerdote no nos escapamos a ninguno. ¿Nos detenemos o dejamos de lado o pasamos de largo? Tengo que reconocer al herido, reconocerme en mi compromiso con el prójimo. Eso es vital y es un paso para algo noble y superior, que es lo que viene a continuación, la reparación. Es la rehabilitación de la comunión, rehabilitación y auxilio de las sociedades heridas. Reparación incluye y incorpora la inclusión, el perdón, la integración del caído a la comunidad. Esta triada nos permite entonces a nosotros que cuando nosotros hablamos de fraternidad sacerdotal, también tenemos que reconocer que somos personas, somos humanos, también somos vulnerables. Una fraternidad no se construye de la nada. Necesitamos unos de otros, necesitamos reconocernos que nos necesitamos, que yo no tengo todo, yo también soy un herido, el otro también es un herido, y juntos podemos reconocernos y emprender un camino de reparación y de inclusión. La temática del buen samaritano es una situación de todos y todas, sin excepción. Es nuestra historia. Tenemos que asumirla. La reparación es volver al sueño de Dios por el hombre y la mujer. ¿Cuál es el sueño de Dios? Lo que aparece en la historia de la salvación, lo que aparece en los capítulos 1 y 2 del Génesis, de esta fraternidad cósmica, de este sentido de interdependencia, de necesitarnos mutuamente. Y necesitar de ahí también en primer lugar a Dios. Todos somos hermanos, todos necesitamos reconocernos, todos necesitamos
repararnos, todos necesitamos emprender juntos un camino de construcción de la fraternidad. En un tercer momento, y aquí ya quiero tocar a lo mejor cosas más propias de la fraternidad sacerdotal. Los dos primeros puntos son interpelaciones que tocan nuestro corazón como personas, como hombres. Pensar y gestar un mundo nuevo, nos dice el Papa Francisco ya en el capítulo 3 de Fratelli Tutti. Si bien es cierto, no toca elementos propios de nuestro ministerio, de nuestro sacerdocio, pero sí toca cosas que nosotros podemos ayudarnos y ayudar a la iglesia, a la sociedad, desde nuestro ministerio. Para eso debemos resignificar el ministerio sacerdotal, en esta clave de fraternidad. En primer lugar, hacia adentro, entre los miembros del sacerdocio ministerial, al interior de nuestro presbiterio. Estos elementos, antes mencionados, nos pueden ayudar también a reconocernos que tenemos que ser hermanos, tenemos que apoyarnos, tenemos que construir juntos una fraternidad, incluso con aquellos que no me agradan, no son los más cercanos. La pregunta de la parábola, ¿quién es mi prójimo? Podemos también, digamos, decir, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano sacerdote? ¿Son más mis amigos, los que tenemos algo más en común? ¿O son todos mis hermanos, incluso los más lejos? El amor sin frontera, vuelve a decir el Papa. También la fraternidad sacerdotal se vive hacia afuera, hacia los bautizados, hacia el mundo, la sociedad. La Lumen Gentium en el sentido que el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Tenemos esta misión también de tener actitudes fraternas con los demás. La fraternidad como relación de comunión radical entre diferentes personas. La fraternidad es un modo de relacionarnos, de ponernos en el mundo, de un modo de estar en la iglesia, un modo de ejercer nuestro ministerio. Entre diferentes personas, la fraternidad no es una homologación de las personas. El Papa también lo señala más adelante cuando habla de esta triada de la fraternidad, igualdad, ¿cuánto es? Son fraternidad, igualdad, son los tres elementos, me olvidé ya la otra, que son también los tres elementos de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad. Reparación. ¿Perdón? Reparación. Sí. No. Libertad. Libertad. Perdón. Libertad, fraternidad, igualdad. Esa, no me voy a acordar, la libertad. Claro, la fraternidad viene a darle el sentido comunitario a los otros dos. La igualdad no es la homologación de todas las personas. No hay que pensarlo en eso. Lo mismo, la libertad no se trata de una libertad que me lleve al individualismo, no. La fraternidad viene a equilibrar estas dos tendencias, estos dos riesgos. La igualdad, somos iguales en derecho, en dignidad, pero diferentes. No hay que homologar las personas. Y la libertad no es una libertad individualista, es una libertad que toca mi relación con los demás. Aquí viene y lo subrayo. Reconocer a los otros y otras como hermanos y hermanas y lidiar con el lobo, con el estereotipo de padre e hijo, o con el otro estereotipo de amo y siervo que vive en nosotros. La historia de Caín y Abel está presente en nosotros. Sale el lobo, aparece el lobo, queremos aniquilar, queremos olvidarnos del otro. Aparece el lobo, por eso la fraternidad viene a salvarnos de esa relación tóxica, impositiva, y a veces que proyecta malas imágenes y malos modos de relacionarnos.
el lobo contra el humano. La paternidad, es verdad, nosotros también nos dicen y nos tratamos de padre, pero cuidado también porque eso también proyecta relaciones asimétricas y de dependencia. Hay que tener cuidado. O lo mismo el amo y el siervo, ser patrones y ver a los demás como nuestros empleados, incluso entre nosotros como parte de la misma fraternidad. Y aquí viene la pregunta, ¿qué sucede en nosotros con el ejercicio de la autoridad? Somos hermanos. Unos tendrán responsabilidad sobre el otro, pero somos hermanos. No podemos relacionarnos como esta relación padre-hijo, ni amo y siervo, ni empleador y empleado. Somos hermanos. ¿Para qué la fraternidad sacerdotal? Ser hermano implica también mostrarse familiar unos con otros. La familiaridad es un criterio importante. Claro, si uno de repente tiene malas imágenes, malos recuerdos de la familia, claro, de repente va a proyectar eso. Pero también hay posibilidades de remediar y que la fraternidad también nos ayuda a cambiar esas malas imágenes también de la fraternidad. La fraternidad vela por el principio de igualdad y reciprocidad. Aquí alude un poco a lo que dice Jesús en el Evangelio. No somos ni doctores, no somos padres, ni monseñores, ni reverendos. Todos somos hermanos. De repente me llama la atención cómo nos tratamos entre nosotros. Haciendo esas diferencias, así como esos títulos, hoy día ya habría que cuestionar, habría que preguntarnos. Yo, en lo personal, y también como un dato teológico, yo creo en la jerarquía. Los padres de la Iglesia han trabajado y han defendido la jerarquía dentro de la organización eclesial, de la vida eclesial. Pero ahora hay cosas y títulos que no hemos puesto y que en lugar de hacernos sentirnos hermanos, nos ponemos diferencias por nuestros roles. Eso es interesante como pregunta para conversar. La fraternidad es una relación espiritual. No se trata de hacernos amigos. No somos amigos. Podemos hacerlo. Pero la fraternidad es mucho más que hacernos amigos. Sernos amigos es una relación más bien selectiva. Yo soy amigo y yo considero amigo a algunos, ¿no? La fraternidad me hace ser hermanos más allá de mi amigo. Es un amor sin frontera. Y es una relación espiritual. En el caso nuestro, la fraternidad siempre es una emoción, está guiado por el Espíritu del Señor. Si no, nos quedaríamos como amigos, y si nos relacionamos más como amigos, obviamente vamos a ser más selectivos y más restringidos también en nuestro campo, digamos, del cariño, de la ternura y de la preocupación. Estamos vivos por el amor de caridad, hacer el bien. El amor, la caridad, el ágape, es un amor gratuito, que no es el amor del eros o de la filia, un amor que está más bien circunscrito, interesado. El amor es un amor que se expande más allá de intereses comunes. ¿Cuál es la consecuencia de este amor y de la fraternidad? Nos lleva a que nos encontremos para honrarnos mutuamente. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, yo te honro. Y la fraternidad nos lleva a evitar la murmuración. Es un encuentro para honrarnos, para querernos, pero al mismo tiempo es la instancia para sacar de nosotros estos elementos que destruyen murmuraciones. Una cosa que también yo decía, que ser hermanos entre nosotros se manifiesta en manifestarnos mutuamente nuestra necesidad. Todos somos vulnerables, todos necesitamos del otro, no somos completos, somos imperfectos, a veces estamos más enfermos, hemos caído en errores, hemos caído en pecado.
Necesitamos del otro para poder levantarnos, para sanarnos. ¿Qué implica manifestarse mutuamente su propia necesidad? Es abrir el propio corazón al hermano y manifestar su necesidad, manifestar su indigencia. Hay una expresión muy bonita de San Francisco de Asís, yo, bueno, por mi carisma, pero también a partir de la expresión del Fratelli Tutti, que está tomado de un texto de San Francisco. Francisco dice así, ¿cómo deberían ser los hermanos? Y dice en uno de sus escritos, así como la madre nutre y ama a su hijo carnal, ¿cuánto más diligentemente debe cada uno amar y nutrir a su hermano espiritual? Curioso la imagen, porque claro, no, Francisco no habla de ser padre unos de otros, sino ser más madre unos de otros. Madre. Con esta imagen, así como la madre nutre y ama a su hijo carnal, es decir, la madre siempre va a estar preocupada de la alimentación y de proteger a su hijo. ¿Cuánto más debe ser, cada uno debe amar y nutrir a su hermano espiritual? ¿Cuánto más? Interesante esa imagen que se puede aplicar a la vida de la fraternidad. La fraternidad implica una relación de humanidad, no pasar de largo. La crisis antropológica hoy día es la indiferencia, que lleva a guerras, que lleva a violencia, que lleva a injusticia social, que lleva a destruirnos comunitariamente. La fraternidad es una relación que humaniza. La fraternidad es la actitud de no pasar de largo, es detenerse. Amor espiritual, el ágape, la entrega, la gratuidad, diferente al amor egoísta, el eros. Cuando uno manifiesta al otro su necesidad, se inicia un proceso que es muy interesante en la fraternidad, que es el discernimiento. Discernir. Yo manifiesto mi necesidad al otro, el otro no me escucha, y juntos conversamos, dialogamos y discernimos el bien de esa necesidad. Ahí está el elemento del discernimiento. Conversar, discernir juntos, emprender esta tarea de frente a las necesidades, tanto de la iglesia o decisiones personales, discernir. En el caso, digamos, de los sacerdotes diocesanos, discernir con el obispo. En el caso de los religiosos, siempre discernir la comunidad y con sus superiores, sus guardianes. Discernir juntos, y aquí apelo a algún término que está hoy día muy vigente, que el Papa Francisco lo ha trabajado y ha pedido a la Iglesia considerar, es la sinodalidad. Caminar juntos, discernir juntos. Nos necesitamos y necesitamos de los demás. Nadie es separado del resto de la humanidad para vivir una organización protegida y autorreferencial. La iglesia, la fraternidad sacerdotal, las comunidades, las parroquias, no son entes separados. Están inmersos en la dinámica de la humanidad. La iglesia no puede, ni la fraternidad sacerdotal, ni los curas, ni las comunidades religiosas, podemos sentirnos como organizaciones protegidas, y menos autorreferenciales. Somos una fraternidad en misión, en salida. Somos una fraternidad sacerdotal que nos queremos, que nos necesitamos, que rezamos juntos, pero para la iglesia, no es para nosotros mismos. Y aquí paso al punto 4, el último punto de lo que yo quiero presentar, que es hablar de que somos una fraternidad sacerdotal en misión. No nos buscamos, no nos expresamos necesidad, no somos fraternidad como para podernos autoproteger y centrarnos en nosotros mismos. No, es para el bien de la iglesia, es para el bien de la sociedad. Ese es el aporte que podemos dar nosotros como sacerdotes, como ministros, al mundo, a la sociedad. Somos una fraternidad sacerdotal en misión, en las fronteras, abierta al mundo.
En este tiempo de pandemia, de crisis social, han habido muchos signos de esperanza y que han reflejado el estar en la frontera. Es decir, no quedarnos en la indiferencia. Sacerdotes que han dado últimamente su tiempo, recursos incluso, para el bien de los demás, en las ollas comunes, en la ayuda fraterna, en acompañar a los enfermos, incluso arriesgando su propia vida y su propia salud. Lo hacemos desde nuestra vocación y opción sacerdotal. Hay un rito muy importante en el día de la ordenación, que es la imposición de manos. El obispo que nos ordenó nos impuso las manos, y el colegio y el de los presbíteros, el orden de los presbíteros presentes también nos impuso las manos. Este es un signo no solamente de compartir el ministerio sacerdotal, sino un gran signo de fraternidad sacerdotal. No nos podemos olvidar de ese signo. Incluso cuando uno es ordenado, de repente está medio pendiente, ¿quién me impuso las manos? ¿Quién faltó? ¿Quién es el que está? Y a veces, si son varios los ordenandos, son muchos más los sacerdotes, y es muy linda esa expresión de comunión sacerdotal. Es decir, no es cualquier fraternidad, es una fraternidad sacerdotal, porque responde a la vocación que Dios nos ha hecho. Somos ciudadanos que podemos aportar en el amor político. Somos hermanos, sacerdotes, y desde nuestra vocación aportamos al amor político, como el Papa también habla en uno de los capítulos, la mejor política, y es interesante que utiliza este concepto bíblico del amor, el amor de lo político. Interesante como una lectura también para pensar desde dónde y cómo podemos ayudar en la política. Y viene la pregunta, y que siempre a lo mejor está la tentación en nosotros mismos. Bueno, ¿somos sacerdotes o líderes políticos? A veces se pueden mezclar las cosas, pero nosotros nos ordenamos para ser sacerdotes, nos ordenamos para ser ministros, y desde ahí aportar a la polis, a la construcción de la ciudad, desde nuestra vocación. No podemos perder ese horizonte, no podemos perdernos, por muy atractivo que sea a lo mejor la política y la intervención política, puede ser muy atractiva y podemos tener mucha cancha para eso, pero somos sacerdotes, tenemos una vocación. Esa es nuestra primera vocación. Pero tenemos que aportar a la polis, tenemos que aportar desde el amor, desde lo que somos, desde lo que nos motiva, a la sociedad, a las políticas públicas, al acompañamiento, etc. Un evento que el Papa también nos ayuda y nos tira también, podría tirarnos a nosotros también el guante, es sobre la amabilidad. Tenemos que recuperar la amabilidad entre nosotros. Eso es signo de fraternidad. Francisco de Asís valoraba mucho la cortesía. Era la cortesía como un signo también de respeto, de reconocimiento del otro, la amabilidad, la cortesía entre nosotros. Eso es un signo del amor sin frontera. Y con todos, y con todas, no solamente entre nosotros, sino con el pueblo de Dios. Frente a tanta agresividad que vivimos, la amabilidad libera la crueldad del ser humano. La amabilidad viene a reparar el daño que nosotros mismos nos hacemos ante la indiferencia. ¿Cuál es la indiferencia? La amabilidad, la hospitalidad. El mundo judío valora y tiene en su ADN la hospitalidad al extranjero, al migrante. Nosotros también tenemos mucho de nuestra tradición cristiana, sacerdotal, elementos para la amabilidad y la hospitalidad. Tenemos que recuperarla, ponerla en valor, y eso va a ser un lindo signo entre nosotros y en la iglesia de poder ayudar y poder reparar el daño de esta agresividad violenta
de la injusticia social, de la indiferencia relacional. La fraternidad sacerdotal ofrece a la ciudad, a la polis, valores y principios para el discernimiento ciudadano. En estos días también podemos preguntar cuál es nuestro rol como fraternidad sacerdotal, como sacerdotes, como ministros, frente a la discusión pública. ¿Cuáles son los aportes de la fraternidad sacerdotal al Chile de hoy? Un elemento también importante es el aporte con la memoria, el perdón, frente a ideologías que quieren borrar la memoria histórica de los pueblos, de las personas, de los jóvenes. Nosotros aportamos con la memoria religiosa, la memoria de un pueblo. Nuestras iglesias son portadoras de memoria. Nuestras comunidades también traen la memoria religiosa, social de un pueblo. Y somos también portadores de perdón. El perdón es renunciar a la fuerza destructiva de la venganza. El diálogo, otro elemento propio del valor propio de la fraternidad. El diálogo persistente y corajudo, así lo dice el Papa Francisco, corajudo. No es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podemos darnos cuenta, nos dice el Papa. Una de las cosas que para mí es parte de la crisis, o una de las causas de la crisis, de la indiferencia, y del maltrato de la casa común, es la crisis de espiritualidad. Se han perdido los signos de trascendencia. Y ahí viene el aporte nuestro frente a esta crisis de espiritualidad, ser signos de trascendencia, de que Dios nos ama, de que somos creados por Dios, que tenemos una vocación de ser pueblo, que estamos llamados a la ciudad eterna. Y eso requiere discernimiento, requiere sacar de nosotros todos estos antisignos que están presentes en la sociedad. Somos una iglesia samaritana. Bueno, después de estos 4 puntos, yo quiero plantear algunos retos, algunas ideas para la conversación que viene. Después de esto, incluso yo mandé un pequeño apunte para cada uno con 4 preguntas que sirven para la discusión, el trabajo de los grupos. Bueno, y para terminar quisiera agregar esto. Caminos que se muestran, ventanas que se abren. No todo es signo de muerte, hay signos de esperanza. Y signos que hay que resignificar para potenciar más estos signos de esperanza. Y uno de ellos es nuestra vocación sacerdotal. Invitación a resignificar nuestra fraternidad sacerdotal en el modo de relacionarnos. Yo sé, no es que todo esté malo. Hacemos esfuerzo, hacemos el empeño, pero hay que mejorar. Una atención especial también a las imágenes de Dios que justifican vivir el ministerio sacerdotal. Si tenemos imágenes de un Dios que solamente nos justifica y también fomenta nuestros privilegios, hay que tener atención. Si bien es cierto, somos sacerdotes, pero no podemos basarnos en un Dios que solamente esté favoreciendo, manteniendo nuestros privilegios, nuestra también autosuficiencia. No, la imagen de Dios es un Dios que nos ha creado a todos hermanos. Ser hermano no es cosa de nombre, no es que nos tratemos de hermanos, es cosa de actitud. Entre nosotros, por ejemplo, los franciscanos tratamos de hermanos. Pero puede ser una cosa muy nominal solamente, pero tratarnos con mucha violencia, maltratarnos, o con mucha asimetría. No, tenemos que ser hermanos. Es una cosa de actitud.
más que de nombre. Una cosa que hay que atender también a la atención a la virtualidad sacerdotal. Este tiempo hemos aprendido mucho sobre virtualidad. Todos lo hacemos virtualmente, incluso las misas. Pero ojo, el Papa también en su momento también tiene una crítica frente a la virtualidad. La virtualidad no nos hace ser más hermanos, no. Nos podemos llenar de virtualidad en nuestras relaciones, pero no nos hace más hermanos. Y un elemento, por último, un elemento importante es que frente a la vida sacerdotal, al ministerio, a la fraternidad sacerdotal, la formación y la teología cumplen un rol de crítica de la misma experiencia religiosa de la fraternidad y llevar a diálogos proponedores de humanidad. Siempre tenemos que estar revisándonos nuestros lenguajes. Tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas. Tenemos que estar revisando también nuestro modo de relacionarnos, nuestras propias teologías que tenemos en nuestra vida, que justifican la pastoral. Incluso la teología pastoral, revisarla. ¿Qué imágenes, qué lenguaje, qué metodología, qué objetivos se están planeando, se están proponiendo? También la teología nos ayuda a repensar y a hacer una sana crítica y un sano discernimiento de cómo lo hacemos.